Buen día de nuevo. Quiero darte la bienvenida si venís por primera vez, si venís de visita, si nos estás acompañando ocasionalmente, si nos estás acompañando después de hace mucho tiempo, si venís habitualmente también sos bienvenido. La vemos a Lidia. Yo no sé, los otros últimos domingos no vine yo, no sé si habías venido Lidia, pero yo verte es un privilegio y es un gusto para mí. Gracias a todos aquellos que han venido y han dispuesto a estar juntos en esta mañana, este tiempo especial, en el cual hacemos lo que cantábamos en esta última canción, que las expresiones están todas hechas en plural. Venimos, nacimos para amarte a ti por la eternidad, nos unimos, cantamos, todo en plural. Somos una pluralidad, somos una iglesia, somos un conjunto de personas y en esta mañana quiero invitarte a reflexionar acerca de algo que me hizo mucho bien y que sea un desafío también para cada uno de nosotros, para animarnos más y para experimentar más la bendición que tenemos de estar juntos y de ser lo que somos. Hace 15 días atrás, David me mandó un mensaje con Eli a decirme si había previsto que yo tenía que hablar el domingo pasado y como tenía que ir al campamento, si había previsto algún cambio. Y la verdad que yo, cuando me invitaron para el campa y cuando había asumido el compromiso para hablar, mis neuronas no habían coordinado que coincidían exactamente la misma fecha. Pero no presté atención a esto. Y en medio de un viaje hace 15 días que estaba trabajando, David me manda un mensaje y caigo en la cuenta. Entonces comencé a hacer los cambios y empecé a trabajar pensando en lo que podía compartir esta mañana con la iglesia. Cuando a una persona que tiene la responsabilidad de... la veo Chichi también. Gusto verte, Chichi. Cuando a una persona se le da la posibilidad, el privilegio de compartir la palabra de Dios, a veces se le da un tema. Y cuando no se le da un tema, uno tiene que orar y ver qué es lo que el Señor quiere transmitir a la iglesia. Y principalmente tiene que ver con algo que a uno le hace bien, a uno le ha hecho bien y lo que el Señor le ha dado. Y fui armando en medio de todo el viaje, iba en el auto, viajé muchas horas, un montón de cosas. Pero llegó el fin de semana pasado y compartimos un hermoso campamento con el grupo de jóvenes. Y ahí mi cabeza se dio vuelta. Porque sentí en algunos momentos una necesidad como que si ese campamento hubiese estado bueno que fuera como un gran hermano. ¿Vieron que hay cámaras? ¿Vieron el programa ese que hay que se ve lo que viven otros? Yo decía, qué lindo sería si hubiese cámaras y la iglesia pudiera ver algunas conversaciones, algunas peleas también en medio del vóley, puede ser también porque somos seres humanos, pero testimonios, experiencias, situaciones tan hermosas. A mí me hizo muchísimo bien. Y cambió el chip en mi cabeza. Yo decía, bueno, no hay forma que la iglesia pueda ver lo que está pasando en el campamento con los jóvenes. Pero sí, quizás la palabra de Dios, por medio de lo que nos insta y nos dice, puedo llegar a transmitir, y espero, tengo mucho temor en el corazón que así sea, lo que el Señor me llenó y me dio el poder compartir. Por eso ese título. Y yo recién te explicaba que es el término griego que utiliza la Biblia y que se repite más de 90 veces cuando habla de unos a otros, unos con otros, y habla de la interdependencia que tenemos. La iglesia no es una colección de individuos. La iglesia, este conjunto de personas y todas las personas que conformamos la iglesia de Dios, no somos una colección de personas y seres individuales. A veces nos comportamos de esa manera, lamentablemente, y por lo general se da esa situación. Pero la palabra de Dios y la idea que tenía el Señor Jesús al formar la iglesia era algo muy, pero muy diferente. En una oportunidad, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?
Y comenzaron a tirar opiniones los discípulos. Unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Juan el Bautista, y tiraban opiniones. Lo que la gente, los que estaban alrededor, opinaban de Jesús, de quién era Jesús. Y Jesús les dice después, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que a veces abría la boca para decir macanas, pero otras veces abría la boca para decir cosas que otros no se animaban, y él con toda la seguridad dice, vos sos el enviado de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, vos sos una persona sumamente bendecida y dichosa, bienaventurado. Porque esto no te lo reveló ninguna especie humana, sino mi Padre que está en el cielo. Le cambia el nombre a Pedro, le dice que ya no se va a llamar más Cefas, sino le dice Pedro, y utiliza el femenino de Pedro, Petra, y dice, sobre esta piedra voy a construir, voy a edificar y ese mí se refiere a que le pertenece al Señor Jesús, iglesia. Y las puertas de la muerte y del infierno no van a poder prevalecer en contra de ella. Esto que tenemos acá, este conjunto de personas que yo te invité hace un ratito para que te dieras vuelta y veas, es parte de un grupo de personas que fueron elegidas y escogidas por Dios para ser salvas. Y son parte de un grupo escogidas y elegidas de Dios para que otras personas que aún no forman parte puedan escuchar, conocer y descubrir del amor de Dios. Es una experiencia sobrenatural que está hecha para vivir, para experimentar. Acompáñame a leer el capítulo 12 de Romanos y vamos a leer primero el versículo 5. Dice Romanos capítulo 12, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ahí ese unos a otros es una de las 94 veces que aparece el término alelón en griego en la palabra de Dios. Somos todo partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Te vuelvo a invitar a que mires a quienes tenés a tu alrededor. Y yo te pregunto mientras tanto, ¿vos conocés los nombres de todos los que están acá? No. A veces nos pasa. ¿Saben qué me pasó en el campamento? Lo agarraba al Mati, a la Gaby, a la Agus, la Julia, y decía, che, ¿quién es? Che, ¿y quién es él? ¿Y quién es ella? Y por ahí había chicos que eran de otra iglesia. Obvio, no los iba a conocer. Pero después había algunos chicos, alguna chica decía, ¿te acordás de...? No. Sí. Wow. ¿Y quién es? El hijo o la hija de... No. Decía, ¿cómo no los voy a conocer? A veces los chicos crecen y uno a veces no reconoce a todos, pero a veces nos pasa que hay gente que hace mucho tiempo que viene, que comparte, que se sienta. Y no te digo que sepas ni su Instagram, ni que tengas su WhatsApp, ni que estés en el mismo grupo. Al menos que sepamos su nombre. Por ahí ni nos conocemos. Por ahí ni sabemos. Tenemos un problema. Nos pertenecemos uno al otro, como decía ese versículo. Pero nos pasa algo muy fuerte que tiene que ver con lo que Pablo decía antes. Vamos a leer un poquito más arriba.
Te lo voy a leer en la Reina Valera. El versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, no tomen la forma de esta sociedad, sino que transformen su mente, su entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por la gracia de Dios que me es dada, la cual está entre vosotros, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y sigue diciendo después: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué Pablo dice: no se conformen a este siglo? En ese entonces pasaba, y hoy más aún. La sociedad te invita, te insta a que seas egoísta, que pienses en vos mismo, a que te preocupes por tus propios intereses. Te lo dice de una manera directa o de una manera sutil. Así se mueve la sociedad, y los términos naturales de la sociedad, por lo cual el mundo está como está, es por eso. Por ese individualismo, por ese egoísmo, por esa necesidad de estar pensando en mí y en lo mío, en mis problemas, que son mucho más grandes que los de los demás, en mis dolores, en mis preocupaciones, que son mucho más pesadas que las de los demás, en mis sueños y en mis objetivos, y te invitan a ser feliz, vive y deja vivir, si no jorobás a nadie, hacé la tuya. Y ese tipo de conceptos, en una sociedad de la cual nosotros somos parte, se mete en nuestro ADN, y por nuestra propia humanidad y por nuestra propia humanidad la trasladamos a ámbitos donde lo espiritual, lo que trasciende y lo poderoso de Dios que se quiere manifestar contrarrestando eso, y no se logra lo que Dios quiere que logremos. Y venimos y ponemos el chip de comunión el domingo a la mañana, lo activamos, venimos, nos saludamos, nos vemos, nos abrazamos, compartimos un café, y cuando nos vamos, desactivamos, apagamos el interruptor de la comunión y volvemos a vivir en nuestra propia realidad y en nuestro propio mundo y en nuestro propio pesar. ¿Qué le está pasando a nuestro hermano? No lo sé. ¿Qué está pasando en otra familia de la iglesia? No lo sé. Seguramente el domingo, si dan algún anuncio, algún motivo de oración importante y trascendente, me enteraré, y si me acuerdo, oraré por él. Y así vivimos. El versículo dice que tenemos una interdependencia de unos con otros, y que no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Entre otras acepciones que podemos sacar de esta explicación, que tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos y de creernos a veces más o a veces más importantes, o que todo pasa por nosotros, porque hay personas que se sienten, ¿vieron el término ese, el pupo del mundo? Todo me pasa a mí, todo el mundo contra mí, y se encierran en una burbuja, y que todos me tienen que dar, y empezar a interconectarme con las otras personas y conocer la realidad de los demás, y saber y experimentar la interdependencia. Eso es vivir yo en el campamento. Yo solamente fui a cocinar. Y cocinamos con un equipo de chicos con los cuales pasamos espectacular, con Pablo, con Tamara, con él, y charlábamos, compartíamos, nos reíamos, nos cansamos, pero disfrutábamos esa interdependencia con los chicos. Y escuchábamos a los chicos, nos sentábamos a charlar con ellos y decíamos: wow, qué bueno que dijimos que sí. ¿Qué me hubiese perdido si no venía? Solamente escuchando, conociendo, reconociendo, aprendiendo de otros. El ser humano necesita vincularse.
El ser humano necesita relacionarse. Nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios. Y el ser humano le cortó la comunicación con Dios por medio del pecado. Y Dios instó y trató de buscar al ser humano para vincularse con él, pero el ser humano se vincula entre ellos. Creó sociedades, culturas, imperios, religiones, naciones, y a lo largo del tiempo existen así esos tipos de vínculos. Yo ayer veía el partido de Racing ayer a la tarde y veía cómo un grupo de 40.000, 50.000 personas cantaban y alentaban a un equipo que perdió. Pero igual cantábamos y alentábamos igual. Tenían algo en común que los vinculaba. Hombres, mujeres, grandes y chicos, y tenían esa misma pasión. Los otros días veíamos la película en casa, la película esa Muchachos, que habla del Mundial, y te muestra una Argentina unida, ¿no? Todos esos problemas que tenemos, todas esas diferencias, esas peleas que hay en nuestra sociedad, políticas, económicas, todo se opacó por una cosita en común que tuvimos, que fue una alegría de ser campeones del mundo. Fíjese con qué tan poco nos conformamos, y 5 millones de personas salieron allá en Buenos Aires a recibir a la selección. El ser humano se vincula. Hablábamos hace un rato el tema de las comidas, lo lindo que es juntarse a comer. ¿A quién no le gusta juntarse a comer con los amigos, con la familia? Un asadito, una ensalada, lo que sea. Nos hace bien, es bueno, es importante. Cuando esa necesidad la trasladamos a un ámbito que ya trasciende lo natural y experimenta lo sobrenatural, que es la obra de Dios, formando un grupo de personas que es esta, que es la iglesia, de distintos nombres, de distintas culturas, de distintas nacionalidades, de distintas situaciones, y todos en común, ya no por un equipo de fútbol, ya no por un momento particular, ya no por intereses egoístas y pasionales, sino por una misma realidad espiritual en común que tenemos un mismo papá que nos amó todos por igual, que fuimos todos comprados por la misma sangre de Jesús, que tenemos todos un mismo destino. Dígame si eso no es mucho más poderoso y valioso y nos hace mucho más dependientes que un simple asado con amigos, con compañeros de trabajo o de un equipo de fútbol. Y yo acá quiero abrir un paréntesis un segundito. Y les quiero hablar a todos aquellos que quizás no tienen el hábito, la costumbre de venir a una iglesia. Y que quizás podés venir a este lugar por primera vez. Yo te cuento que todas las personas que estamos acá, todas, los pastores, los que tocaron, quien te habla y todos los que están sentados somos unos miserables. Acá no somos ningunos perfectos. Acá ninguno de nosotros es especial. Si estamos acá es porque alguien nos hizo especial. Porque alguien nos dio un valor especial. Porque alguien pensó en nosotros de una manera especial y nos transformó. Y por eso venimos a este lugar y por eso estamos juntos como familia. Y ese alguien, que es Dios, que regaló a lo más hermoso que tenía, que era Jesús, para transformar las vidas de las personas, también te ama a vos. Y quiere que tengas esa misma experiencia personal vos. Y si tenés cargas y dolores y si te sentís solo, sepas que acá tenés una familia. Y si tenés angustias, dificultades y temores, sepas que acá hay personas que tienen lo mismo, pero que encontraron en Jesús, en su amor, no solamente consuelo, no solamente poder para llevar adelante, sino por sobre todas las cosas, un amor que perdona y perdona todas las faltas que cometemos. Dios te ama y envió a Jesús para regalarte una vida especial para que la puedas disfrutar con personas que disfrutaron esto. Y si estamos acá, no es solamente para conversar y hablar de estas cosas, sino también para contarlo y para manifestarlo. Y en Jesús hay salvación. Y te quiero invitar a que puedas encontrar en Jesús no una religión, sino alguien que quiere transformar tu vida. Y que puedas encontrar en la iglesia una familia que te pueda acompañar
y que te puede acobijar. Hace muchos años se escribió una carta, un libro, que fue descubierta en 1400 y algo. En el año 300 y pico se escribió, cuando los cristianos comenzaron a escribir libros, cartas, que tenían destinatarios, se los llama escrituras apologéticas, que eran en defensa de la iglesia, para contar a los demás quiénes eran estos locos que rompían las estructuras y los moldes de la sociedad de ese entonces. Porque yo recién te contaba y te decía que la sociedad nos insta a ser individualistas. Pero la iglesia trasciende culturas, trasciende naciones, trasciende tiempos, porque es sobrenatural y llama la atención en su accionar. Y en ese entonces, 1700 años atrás, alguien escribió respecto a la iglesia. Se llama Carta a Diogneto. Habitan en ciudades griegas y bárbaras. Conforme al juicio de cada uno, siguen costumbre de los habitantes del país, tanto en el vestir como en el estilo de vida. Sin embargo, no demuestran una forma de vivir maravillosa y son notables en su conducta. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de sus hijos que conciben. Comparten una misma mesa, pero no comparten la cama con otros. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos lo persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son insultados y ellos, en cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Así era vista la iglesia hace 1700 años atrás. Te pregunto, ¿así es vista la iglesia hoy? Una iglesia no es grande y no es protagonista por el número de personas que hay. Una iglesia no es grande, no es poderosa para prevalecer contra el infierno por la cantidad de personas y número de conocimiento también que pueda llegar a haber. Hay una sola cosa que hace grande a esta familia espiritual, que hace poderosa a esta familia espiritual, que hace mostrar a los demás que lo que decimos es verdad. Y es la interdependencia y ese unos con otros que encontramos en la palabra de Dios sea una realidad y una experiencia, no una teoría. Repetimos muchas cosas, decimos muchas cosas que tendrían que ser, pero poco las practicamos. No hice tiempo de hacer el PowerPoint para detallarte todo, pero yo te voy a nombrar los términos, algunos, de lo que utiliza la palabra de Dios cuando habla con este término alelón unos con otros. Tener comunión y estar unidos unos con otros, sometiéndonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, confesándonos las ofensas los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. No voy ni por la mitad.
Y yo te pregunto, ¿cuántas de estas cosas estamos practicando? Orar los unos por los otros, hospedarse los unos a otros, considerarse y estimularse unos a otros, ser buenos unos con otros, animarse y edificarse unos a otros, alentarse unos a otros, soportarse unos a otros, preocuparse los unos por los otros, esperarse los unos a otros, prefiriéndose los unos a los otros. Y lo que no tenemos que hacer unos a otros, no quejarnos los unos de los otros, no murmurar los unos de los otros, no mentirnos los unos a los otros, no irritarnos los unos a los otros, no envidiarnos los unos a los otros, no juzgarnos. Todos estos términos, al menos una, 2 o 3 veces, figura en distintos pasajes. El que más veces se repite es el que vamos a nombrar al final, que es el amarnos los unos a los otros. ¿Y saben cuál es el segundo en el ranking? A mí que me gustan las estadísticas. ¿Cuál es la ordenanza que se da en las cartas que más hay que practicar los unos a los otros después de amarnos? Saludarnos con un ósculo santo. Saludarnos con un beso. Ese es el término. Después de amarse los unos a los otros, que más se repite utilizando esta expresión. Fíjese qué interesante y el valor que le da la Biblia a la relación entre nosotros, a la relación interpersonal como iglesia y como familia. Y yo quiero, antes de ir a ese punto, decirte qué cosas la iglesia no es, porque a veces erramos. A veces tenemos un concepto equivocado de lo que es este conjunto de personas. La iglesia no es una institución. La iglesia es una familia. Quizás en cuestiones legales, de papeles y de firmas, podrá llegar a hacerlo para darle un marco y un entorno legal. Pero en términos prácticos no es una institución. No es un lugar donde se viene a practicar una religión. Se viene a relacionarse y experimentar una vida sobrenatural que Jesús nos ha dado. La iglesia no es pastor dependiente. Venimos con una cultura post-reforma de la Iglesia Católica y en muchas iglesias se instaura que las iglesias son pastores dependientes. En la iglesia no hay jerarquía, hay responsabilidades. Un pastor, los líderes tienen responsabilidades, así como un papá en una casa tiene la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Pero de la misma manera como el papá, siendo cabeza del hogar, no es más importante que la mamá ni que los hijos, el pastor no tiene jerarquía, ni el líder ni el predicador es más importante que cada uno. La iglesia es interdependiente. Y esto quiero hacer hincapié, porque a veces somos tan demandantes de los pastores, de los líderes, y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos mucho para dar a otro y tenemos que ser interdependientes. Si pudieran, te pregunto, Pupi, estar en todos los casamientos, en todos los velorios, en todas las casas donde hay enfermos, se tendría que multiplicar por ¿cuánto, Pupi? En varios, Pupi, Juan Carlos, y Lale y Adriana. Pero no pueden, son seres humanos. No podemos estar demandándole todo el tiempo a ellos. Para eso estamos todos. Ellos tienen una responsabilidad, pero no podemos exprimirlos al punto, ¿vieron? Como esa naranja que ya no tiene nada y ya llega la cáscara y sale la parte amarga. Eso es insalubre para una iglesia. Tenemos que ser interdependientes y tenemos que estar nosotros dando cuenta que entre todos podemos darnos. Y ahí va el siguiente punto. Hay personas que dicen que la iglesia me tiene que dar. Hay personas que por ahí dicen, no, yo me voy a otra iglesia porque la iglesia no me da lo que yo necesito. No recibo lo que vine a buscar. Más en estos tiempos donde, por medio de las redes sociales, todos hemos descubierto el abanico de opciones que hay. Se utiliza un término hoy que es iglesia a la carta. ¿Sí? Donde cantan las canciones que a mí me gustan, donde se habla de la manera que a mí me gusta,
donde tienen la enseñanza que a mí me gusta, donde se sientan como a mí me gusta, y que me den, que me den, que me den. La iglesia no es eso. Yo soy iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y yo no puedo pedir, ni reclamar, ni demandar lo que yo no soy capaz de dar. Hay un versículo en la palabra de Dios que me encanta. Y varias veces he hecho mención a esto. Y está en 1 Pedro. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradoras de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos algo para dar. No hay nadie que forme parte de esta familia que no tenga algo que no sea útil para los demás. Así como la Biblia, recién leíamos en Romanos capítulo 12, nadie tenga más alto concepto de sí mismo, también la Biblia habla de que tampoco tenés que pensarte menos que nadie. Tiene que haber un equilibrio. No sos más que nadie ni sos menos que nadie. Sos importante. No somos objetos, somos sujetos. Y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, recibimos algo potencialmente poderoso para bendecir a otros. Y no puedo tener una actitud pasiva en la cual quiero recibir. Quiero recibir y no estoy dispuesto a dar. Cada uno de nosotros recibió algo. Y eso que recibió es algo por lo cual va a dar cuenta de cómo lo administró. Jesús contó unas parábolas acerca de esto. Y vos y yo tenemos que ser conscientes de que tenemos algo para brindar a los demás y que de la misma manera que un jefe le pide cuenta a sus empleados, algún día nuestro Dios con amor nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di para compartir a los demás? ¿Qué dice ahí arriba? Dios es amor. ¿Dónde está eso? En 1 Juan, versículo 8. En 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. ¿Quién ve a Dios? ¿Quién lo ve a Dios? ¿Alguno de ustedes lo ve a Dios? Nadie lo ve a Dios. Si le preguntamos a la gente de afuera si lo ve a Dios, ¿lo ve a Dios? Entonces, ¿dónde ve el amor de Dios? Dios te ama, decimos nosotros. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Si no lo ven a Dios, ¿cómo van a ver el amor de Dios? El amor de Dios se ve en mí. Porque la persona de Dios no está acá, no está en ese banco, sino es donde está, en mí. Y si Dios es amor y Dios está en mí, yo tengo que dar amor. Ahora, si yo digo que Dios es amor, pero yo no muestro amor a los demás, estoy mintiendo. O no conozco del amor de Dios. O solamente digo y no practico. Por eso ese versículo dice: cada uno según el don que recibió, ministrelo a los otros. ¿Sabes qué quiere decir ministrelo? Ministrar es un término que significa servir. Póngalo al servicio de los demás. Vos administrás la gracia de Dios. Dios te amó, Dios te eligió, Dios te concedió por su gracia cosas hermosas y te lo vuelca en tu corazón y en tu vida. Y eso te lo da para que lo administres, para que lo brindes, para que fluya a través tuyo hacia los demás. Y yo te pregunto, ¿conoces el don que tenés? ¿Sabés lo que es el don de Dios? ¿Sabías que la Biblia habla de poderes sobrenaturales que solamente vienen del Espíritu Santo y que todos aquellos que creyeron en Dios lo tienen? ¿Sabías que tenés uno por lo menos? ¿Sabés cuál es? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Lo estás poniendo al servicio de los demás?
Cuando decimos que somos interdependientes los unos de los otros, es para entender que yo no estoy solamente yo dependo de los demás, yo dependo de la iglesia, yo dependo del pastor, y que Pupi me atienda el teléfono y que la Ale me aconseje. Interdependencia es un poco de eso y un poco también de lo que yo tengo para dar. Un poco de levantar yo el teléfono y preguntar, y un poco de yo recibir en mi teléfono una llamada, o yo llamar a otro para estimular, para animar, para preguntarle cómo está. Es ir a la casa de alguien para aprender, pero abrir las puertas de mi casa para recibir también. No te pierdas ese privilegio de poder bendecir a otros con lo que sos y con lo que tenés, y nunca te sientas menos. Sos especial, sos particularmente único, esencial e importantísimo para esta familia. Y no estoy hablando de actividades y cumplir actividades y responsabilidades solamente en esos términos que le ponemos de ministerios. Te estoy hablando de la vida cotidiana, que es el ministerio y el servicio más maravilloso que podemos expresar. Y para ir terminando, quisiera ir de nuevo a 1 Juan capítulo 4. Porque recién te leía y te hacía mención acerca de ese pasaje, pero te lo quiero leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Porque ahí en 3 oportunidades utiliza el término alelón, en 3 oportunidades utiliza el término unos a otros, y lo hace en la esencia de la importancia de lo más trascendente que tiene este término, y habla acerca del amor. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Si nosotros queremos que los demás, que la sociedad, que el mundo, no me caigo, tengo todavía rodillas fuertes, vea a Dios, tiene que ver a Dios en la iglesia. Y no lo va a ver por medio de milagros ni señales grandes y poderosas. Lo va a ver en el amor que demostramos los unos a los otros. Si nosotros queremos que nuestros hermanos vean a Dios, lo tienen que ver a Dios a través nuestro. Si nosotros queremos ser bendecidos por otros, tenemos que nosotros estar dispuestos a bendecir a quien tenemos al lado. La actitud pasiva de cada uno de nosotros va a ser un limitante para la demostración del amor y de la gloria de Dios que puede llegar a otros. Y ahí está lo trascendente y lo sobrenatural de la iglesia. No importa en qué tiempo de la historia esté, no importa en qué país esté y en qué cultura esté, no importa cómo se practique. Nosotros venimos de una rama del cristianismo que nace en Inglaterra a principios de 1800 y llega por medio de misioneros a nosotros, y tenemos una estructura cultural en nuestra práctica, en nuestra iglesia, que viene desde ese entonces. Pero existen cientos de formas y de prácticas cristianas. Existen cientos de formas y de cultos. Existen cientos de formas de cantar, de armar la reunión, de días de juntarse,
de practicar la cena del Señor, pero hay una sola cosa que no cambia y que es la esencia y es lo que el Señor Jesús estableció. Que tiene que haber amor y que ese amor tiene que ser puesto en práctica. Que tiene que haber preocupación y que tiene que haber contacto y vínculo los unos con los otros. En la medida que vos, cuando te vayas hoy, apagues el interruptor de la comunión y te vuelvas a inmiscuir solamente en tu vida, en tu familia, en tus problemas, en tu trabajo y en tus quejas y lamentos, el mundo va a seguir pensando que Dios no existe. Pero si vos, a pesar de la distancia, quizás yo vivo en zona norte y Amancio vive en zona sur, y nos separa toda una ciudad, un montón de millones de personas que viven en esta ciudad y de inconvenientes, dificultades, pero yo sigo conectado con Él y vinculado con Él y preocupado por Él, no importa la distancia que nos separe. No importa que yo trabaje en comercio y Amancio arregle electricidad del automotor. Hay algo en común que yo tengo con Él y tengo que estar conectado y vinculado y preocupado por Él. Y así con Él, por otro que quizás a Él lo conozco y otro tal vez no. Esa es la experiencia maravillosa y sobrenatural de esta familia que es la iglesia. Y yo te quiero invitar, por medio de estos conceptos tan hilvanadamente sencillos, pero con una realidad que a mí me llenó el corazón del poder vivenciarlo, invitarte a que te quejes menos, a que te actives más, a que te sientas importante, útil y necesario, a que veas al que está al lado tuyo, atrás y adelante, como alguien importante para vos, necesario para vos. Y que te desafíes a vincularte un poco más, a valorar un poco más lo que tenés. Es una familia, es una iglesia que pertenece a Jesús. Y la muerte y el infierno no pueden contra ella. No sé si entendés ese concepto. Cuando Jesús dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, es que toda la fuerza de Satanás se va a querer interponer, pero no va a poder voltearla cuando el amor de Dios se manifieste. Cuando el poder sobrenatural del amor de Dios supere nuestras diferencias de criterios, de opiniones, de edades, de visiones, de punto de vista, y reine el amor, y reine por sobre todas las cosas la preocupación de los unos por los otros. Yo te quiero invitar a conocer un poco más de quién forma parte de esta familia, a vincularte más, a comunicarte más, a actuar un poco más y a ser agradecido a Dios por la familia que tenemos. Te invito a que nos pongamos de pie. Yo hace un ratito te leía un montón de ordenanzas que Dios establece de unos a otros. Proponete dos de 40. Podés empezar por confesar las ofensas y perdonarse. Podés empezar por ahí, que creo que es clave, ¿no? Podés comenzar por no quejarse y no murmurar. Podés comenzar por orar, animar, alentarse, no sé, lo que vos quieras. Pero hay alguien que te está esperando y hay alguien que te está necesitando, como vos necesitas de otros. Hay mucho por hacer unos por otros. Hay mucho por hacer juntos, para que otros puedan descubrir del amor de Dios y por sobre todas las cosas, para que el nombre de Dios sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Solos no lo vamos a lograr nunca. Si queremos y pensamos que vamos a poder experimentar el poder de Dios de manera individual, yo te cuento que
esos no eran los planes de Dios. Por eso el Señor Jesús llamó a un equipo de personas. Y por eso ese equipo de personas fue el encargado de formar misioneros que fueron a un montón de lugares a llamar a miles de millones de personas, y por eso eso llegó hoy a nosotros. Dale gracias a Dios por tu iglesia, dale gracias a Dios por esta familia, por cada hermano, por el que conoces y por el que no conoces. Y anímate a ser parte, protagonista para la gloria de Dios por eso. Vamos a orar, le voy a pedir a Pupi que nos acompañe con una oración para que ore por nosotros y por esta experiencia espiritual en esta familia. Bien. Juan Marco dijo algo en un paréntesis. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Que nosotros todos somos miserables y que el Señor nos transformó, ¿cierto? Yo quiero agregar algo, Juan. El Señor todavía sigue transformando a este miserable. Y creo que es lo mismo que nos pasa a todos. Así que vamos a orar, pidiéndole a Dios y agradeciéndole por la iglesia que tenemos y agradeciéndole por la iglesia que vamos a tener, por la iglesia que vamos a transformar. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos gracias, porque tú sigues trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Te rogamos, nuestro Dios, que el poder transformador de tu gracia, de tu misericordia, de tu salvación en nosotros siga operando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en esta familia espiritual. Señor, la manera que tú tienes de bendecirnos hoy es a través de la presencia de tu Espíritu Santo, pero también a través de la acción, de la presencia, de la palabra, del amor y del cariño de otros para conmigo y de mí para con otros. Por eso, Señor, bendice y cuida nuestra congregación. Bendice y cuida la relación en nuestra congregación. Bendice y cuida, Señor, y protege lo que hablamos, lo que escuchamos, cómo lo decimos, cómo lo transmitimos. Señor, te ruego que tú actúes en nosotros. Y si lo haces de una forma sobrenatural y maravillosa como tú lo haces, estarás actuando en la iglesia completa. Señor, bendice nuestra interdependencia. Aquello que nos hace, Señor, depender del otro y que el otro dependa de mí. Señor, ayúdanos a derribar la independencia que tenemos. Bendice, Padre del cielo, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros niños que están jugando. Bendice a todos los que estamos aquí. Señor, bendice tu casa, tu iglesia en este lugar, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.